Entonces, muy buenas noches a todos. En nombre de la AMSI Nacional, a nombre del capítulo de ética, a cargo del doctor Rubén Camargo, quien hoy por motivos técnicos no se pudo conectar, me ha cedido a mí el honor de poder reemplazarlo en esta presentación de este webinar número 33, en que vamos a tratar con un grupo de panelistas expertos un tema que yo lo llamo la ola oculta de la pandemia, porque nadie habla de esto, que son las alteraciones emocionales en el grupo de cuidados intensivos durante la pandemia. Y finalmente lo que pretendo es no solamente hablar del personal que está en la pandemia de intensivos, porque también hay médicos de urgencias, enfermeras de urgencias, anestesia, y realmente es un gran grupo la primera línea. Totalmente de acuerdo que la primera línea es el cuidado intensivo, y nos tocó a nosotros la primera, la segunda, ya estamos en la tercera, viene la cuarta ola y seguramente la quinta entrará en el 2022. Hoy tenemos como invitados especiales a la doctora, a la enfermera jefe Juliet Zabaleta Polo. Ella es especialista en cuidados intensivos, vocal nacional de enfermería para la AMSI. Carmen Chica, fisioterapeuta con magíster, especialista en cuidado crítico, vocal nacional de terapia respiratoria. No dudo que la enfermería, la terapia respiratoria recibieron un gran impacto emocional en esta primera, segunda y tercera ola. También tenemos al doctor Miguel Artel Alcázar, psicólogo, magíster de la Universidad Simón Bolívar, especialista en psicología de trauma, y al profesor Miguel Uribe Restrepo, médico psiquiatra, psicoanalista, salubrista, especialista en psiquiatría de enlace. Actualmente es profesor asociado y director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Javeriana de la ciudad de Bogotá. Entonces, me toca comenzar a mí, me hubiera gustado de último, pero ese es el orden del día. Yo soy Arturo Arias, intensivista, anestesiólogo. Cuando vi que esto venía mal, hice paliativos y después me fui a Barcelona a hacer un magíster en humanización, porque veníamos cambiando esa forma en que nos enseñaron a hacer el cuidado intensivo y darle una vuelta y tratar de humanizar la atención de humanos a humanos enfermos en una situación de vulnerabilidad. Cuando ya llevábamos 5 años con puertas abiertas, entrando mascotas a cuidados intensivos, publicando 4 trabajos de investigación, acompañando a morir, bueno, veníamos haciendo muchas cosas, entra la pandemia y por cuestiones obviamente epidemiológicas nos obligan a cerrar las puertas y a cambiar la estructura de una UCI humanizada a una UCI nuevamente cerrada. Y pues lo que les voy a contar es básicamente mi experiencia personal desde mi perspectiva individual como intensivista retirado ya. El 15 de diciembre dije no más, yo sé que ya el doctor Uribe me tiene el diagnóstico y les voy a contar algo. Normalmente nosotros los intensivistas estamos acostumbrados a ver muchísimas personas enfermas durante muchísimos años, pero esta pandemia tuvo algo en particularidad. Golpeó al sistema de salud. Cuando una pandemia nos toca, pues nos llegaron 3 pandemias cortas, H1N1, Zika, chikungunya, pero cuando una pandemia mata más de 6.000 trabajadores de salud en Latinoamérica, esto es diferente. Pero cuando te llegan a ti, a tu unidad, médicos, como esta imagen de acá, de 30 años, y a través de la Asociación de la Humanización en Cuidados Intensivos, sabemos que era un médico joven, casado, con 2 hijos, que mantenía una familia y a una madre, y el sistema le da la espalda sin piedad a la ética utilitaria y lo deja muriendo en un hospital público y nadie hace nada por él, y lo traemos a una clínica privada
y el sistema pareciera que no lo identifica como un importante baluarte del sistema de salud y muere en nuestras manos, creo que a esta pandemia le faltó darnos elementos de protección emocional, porque cuando la madre de este joven se tira al suelo devastada, yo doy la espalda y no soy capaz de enfrentar lo que siempre había hecho en mi vida. Entonces aquí ya empezamos a ver unos factores estresantes que socavan cualquier característica que teníamos los intensivistas de ser duros, de acero. Nos formamos en la Santa Fe de Bogotá y en Achayo, y nos creíamos realmente unos superhéroes, y aquí aprendimos que ninguno de nosotros somos unos héroes de nada. Lo más triste de esta realidad práctica es que, leyendo el Ministerio de Trabajo, la Universidad Javeriana ha realizado hace años un protocolo de prevención y actuación del entorno laboral Doctor, a doctor la... Arturo, disculpe, qué pena interrumpirlo. Tiene presentación, es que no la estamos viendo. Ok, pues tienes razón, la voy a compartir y pido disculpas porque... Teníamos la duda si estaba no, no, compartiendo la pantalla, ¿no? se me Entonces olvidó compartir pantalla. qué pena la interrupción, doctor. No, tienes toda la razón y disculpa a los asistentes al webinar. Bien, menos mal que estábamos comenzando. Creo que ya ahora sí estoy en la pantalla. Sí, doctor, lo vemos. Bien, cuando uno ve esta imagen de un médico de 30 años que era atlético, lleno de vida, que mantiene una familia, una esposa, dos hijos y mantiene una madre, se enferma en un hospital público, el hospital público le da la espalda, lo dejan moribundo, los estudiantes de medicina hacen una recolecta para que lo operen, me llaman y lo rescato de una clínica privada en que yo trabajo, y la ARL y todo el mundo te deja a ti solo con un colega. Uno empieza a pensar que no existen unos elementos de protección emocional para este escenario tan estresante. Y cuando uno ve las cifras de los muertos en las Américas, de que ya superamos 6.000 trabajadores de salud muertos, pensamos que esta situación realmente es diferente a otras situaciones estresantes al cual estábamos acostumbrados y nos sentíamos que éramos intocables. Entrando a profundidad, encontramos que la Universidad Javeriana, con el Ministerio de Trabajo, ha hecho un protocolo desde la teoría perfecto. Reacción al estrés agudo, un protocolo perfectamente escrito, palabra por palabra, de prevención de actuación del entorno laboral. Cuando vemos nuestra realidad, esta pintura Guayasamín en cada línea refleja cada uno de los momentos más duros que sufrimos en el 2020 y en el 2021. Este protocolo tiene una caracterización de la problemática en la salud. Este protocolo además habla de que hay una clasificación ya internacional de enfermedades y ya le colocan por fin la F43.9 y todas estas clasificaciones ya están, y que además nos habla de factores psicosociales relacionados con el efecto, nos hablan de la gestión organizacional, de la característica del trabajo, de la característica de la tarea, del medio ambiente, del tema de la gestión organizacional. Y luego nos habla de que hay unos objetivos que son prevenir, identificar, evaluar e intervenir los casos de reacción a estrés agudo que se presentan en el ambiente laboral, y que tiene como específicos implementar actividades dirigidas a prevenir la reacción, orientar las acciones encaminadas a la recuperación y reincorporación de los enfermos trabajadores afectados por este estrés, y que la población de objeto de este protocolo somos los trabajadores que en virtud de su labor son objeto de situaciones traumáticas que pueden generar trastornos en la salud por el estrés agudo. Tiene unos alcances, unas limitaciones, unas actividades de educación y un protocolo perfecto. Pero cuando te enfrentas a la realidad, nada de esto se hizo en Colombia. Probablemente en las ciudades grandes, en los hospitales inmensos, todos los conocemos, no tenemos por qué hablar de cuáles hospitales sí y cuáles no, pero yo diría que en el 80% de la provincia no existe nada de esto.
Los gerentes desaparecieron, los políticos desaparecieron, las ARL desaparecieron y ya veníamos mirando el estrés laboral en 4 instituciones de nivel 3 en Cali, Colombia, y concluye este artículo que la prevalencia del estrés laboral en el personal asistencial puede asociarse a características del rol, de las condiciones, de la exposición y de las propias del contexto de nuestras instituciones. Ya ven, eso fue prepandemia. Y si le mezclamos un toque de burnouts a este tema de estrés laboral, pues la línea del tiempo habla que ya al fin, al 2014, hay un decreto donde se reconocen enfermedades y ya se está hablando de burnout. Al final muchos tuvimos una mezcla de estrés traumático, de estrés agudo, de estrés grave. Teníamos también sensación de agotamiento emocional, sensación de desgaste, de sobreesfuerzo físico. Personalmente, si le preguntas a mi gerente cuántas horas trabajaba al día, te va a decir que 4. En la realidad trabajaba 20 horas diarias, nunca nos dieron un vaso de agua, nunca nos visitó un psicólogo, mucho menos la ARL, nunca nos dijeron estás durmiendo. Yo me acuerdo que en plena ronda, yo antes cuando pensaba que sabía de burnout, hablaba de que el agotamiento emocional, una vez estuve con Maslach en California hablando de esto y hablábamos desde el desgaste. Yo creo que el que no lo ha sentido no sabe nada de burnout, es una descripción teórica, pero llega un momento en que tú quieres hacer tantas cosas y es como si estuvieras muerto. Solo puedes abrir los ojos, solo puedes escuchar, no te puedes mover, no puedes decir nada, no puedes pensar. Y tú ves a tu alrededor 12 pacientes ventilados y finalmente llegamos hasta el cinismo, hasta perderle la muerte, a perderle el miedo a la muerte. Y luego 3 meses sin dormir, y esto se convirtió realmente en una tragedia, en un hueco profundo que nadie te ayuda. Tus amigos te hacen mobbing, el sistema te saca, no te quieren pagar el salario, la ARL no te contesta, luego tienes que invertir en un abogado que te quita el 30% del salario que tenías asignado, y esto finalmente es realmente un caos para las personas que tuvimos este tema tan difícil de sobrellevar. Para enfrentar el estrés en las organizaciones de salud es necesario abarcar los niveles individuales, grupales y organizacionales, capacitar al personal asistencial en atención de crisis, manejo de demandas emocionales, ofreciéndoles condiciones de trabajo que partan de los diseños de los puestos, de la claridad de los roles. Allá nadie se acercaba a decirte, ¿está cansado? Un día manifesté algo de temor y me dijeron, los intensivistas no pueden tener miedo porque ¿qué va a opinar el público? Y a nosotros nos enseñaron a no tener miedo. Fuimos formados en la Santa Fe, en San José y en hospitales en que nos trataban muy duro, pero es que esto dobla cualquier rodilla. Al final, Esculapio nunca existió. Al final, esta mitología griega era falsa. Al final nos creímos unos superhéroes llenos de poderes. Y ya para terminar y darle paso a expertos, la psicosis del personal de salud en tiempos del COVID es realmente una realidad oculta. La preocupación nuestra era similar a los enfermos, miedo a contagiarnos, al contagiar a nuestros familiares. Lo anterior ha llevado a renuncias del trabajo, no por el tema de mi vocación, era por el tema del temor, del miedo. Realmente nos faltaron elementos de protección emocional. No hubo, nunca. En este tema de la introducción de este psicoterapeuta constructivo, dice que luego de las catástrofes ecológicas, que son un foco de atención importante a nivel mundial, llevándose un alto porcentaje del gasto de salud y siendo los eventos catastróficos los principales predisponentes de la salud mental, durante al menos 5 años de ocurrido un evento de esta magnitud, o sea que apenas estamos comenzando. Realmente, ya para terminar, esta gráfica es formidable por este autor. Nos advirtieron, somos los mejores, somos superintensivistas, no lo sabemos todas, no sabemos la estructura del COVID, las espicas. Hemos leído en la época predesastre, estábamos advertidos, estábamos amenazados, que esto era una guerra, pero no sabíamos
a qué nos íbamos a enfrentar y quién nos iba a dejar tirados, heridos, moribundos en el campo de batalla. Esta gráfica de Mount Stein en las montañas de Escocia, de las guerras escocesas en 1600, muestra cómo el rey activaba a sus guerreros a ir a un campo de batalla. Estábamos llenos de orgullo, llenos de honor, llenos de conocimiento, y luego empezamos una luna de miel en que pensamos a trabajar con la familia, con los enfermos que llegaban moribundos. Luego empezaron a llegar los médicos muriéndose, morados, cianóticos, y poco a poco esta luna de miel se acabó y empezamos a caer en esta desilusión tan traumática, y que siempre habían eventos gatillantes que nos daban muy duro, no dormíamos, teníamos alucinaciones, no podíamos vivir realmente, y luego empezamos a entender la enfermedad, y luego empezamos a tratar de salir adelante solos, individualmente solos. Las IPS están destinadas a acabarte, los gerentes quieren liquidarte, la ARL quiere verte muerto porque muerto eres más valioso finalmente. Vivo vamos a ser muy costosos y nos queda reconstruir nuestras vidas. Esto es lo que nos pasó, este es el sistema atravesándonos la aorta en esta lanza tipo Camelot de 1600, y finalmente en esta tempestad nos refugiamos en todo. Aquí los apóstoles en el mar de Galilea le dicen a Jesús: despierta y ayúdanos, y él le dice al mar: calla y cálmate. Estamos buscando esa calma que tanto necesitamos muchos en el tema de salud. Finalmente terminamos tomando lubos, quetiapina, 1000 cosas más. Salimos del sistema a caminar las calles, a ver la vida, a mirar las flores que nunca vimos. Y luego entendemos que en el mobbing, descrito por Conrads y por Rivera, finalmente es otra patología que nos da muy duro, que es la persecución que nos hace la mayoría de un grupo, de uno de nuestros miembros, porque presentamos un rasgo extraño. Queríamos lo mejor, queríamos los mejores resultados, los mejores ventiladores, queríamos hacer cada vez lo mejor. Y no, esto era finalmente imposible. Bien, este es el gerente, este es un cuervo, un halcón cola roja, este es un cuervo que yo lo llamo el gerente de mi IPS. Posteriormente viene la ARL, posteriormente vienen los colegas y compañeros a atacarte, y luego este eres tú. Y si tú leíste esta gráfica, podría ser también tú realmente. Al final yo creo que el futuro nuestro es que los psiquiatras del país que nos han abandonado, nos dejaron a la suerte de las ARL, buscas un psiquiatra y no lo encuentras. Yo creo que invito al doctor Uribe y a Henry de la Asociación de Psiquiatría y a todos los que nos están escuchando, que debe haber Entonces, si les parece, podemos continuar con la enfermera Juliet Zabaleta. Juliet, buenas noches y bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, doctor Arturo, gracias por su testimonio. Yo voy a hablar en representación de los grupos de enfermería, no solamente los grupos de enfermería crítica, sino creo que en grupo de representación de todos los profesionales y personal de enfermería que se ha enfrentado a esta pandemia. Bueno, creo que en compañía de algunos colegas, coordinadores de algunas instituciones, en compañía de la parte directiva, en compañía de nuestro equipo de trabajo, ideamos una serie de estrategias y pues hablo a nivel de pronto de varias personas, de varias instituciones con las cuales he podido tener el placer de estar acompañada, al igual que mis compañeros de trabajo y de la institución donde trabajo. Realmente pues no nos ha ido tan mal, de pronto nos fue un poquito mejor en el tema del acompañamiento. Ideamos unas estrategias para tratar de sobresalir, tratar de buscar este liderazgo de los grupos de enfermería en un momento tan álgido, ¿sí? Inicialmente pues empieza un tiempo de pandemia donde claramente todos teníamos miedo, ¿sí? El primer miedo era contagiarnos, a contagiar a nuestros familiares. El acompañamiento de los grupos de epidemiología de infecciones en el tema de los elementos de protección personal. Hablo de la parte física, de los recursos con los cuales nosotros buscamos atender
los pacientes. Este acompañamiento fue valiosísimo. Iniciamos también por una serie de estrategias donde buscáramos fortalecer los equipos de trabajo, ¿sí? Tratando de crear líderes por turno, ¿sí? Que nos apoyaran en las tareas administrativas, redistribuyendo la carga del personal asistencial, redistribuyendo o simplificando las tareas asistenciales. Basamos algunos en protocolos o teorías de enfermería. Particularmente en mi institución decidimos adoptar una teoría basada en patrones donde pudiéramos simplificar de pronto las tareas del personal cada vez que ingresaran a las habitaciones, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de tener un acompañamiento inicial de parte de un grupo de psicología y de parte del grupo de salud y seguridad en el trabajo de la institución, dando charlas y espacios para que el personal tuviera forma de afrontar de pronto estas situaciones difíciles, identificar emociones de riesgo y dentro del personal asistencial identificar algunas personas que tuvieran factores de riesgo para no entrar inicialmente a las unidades COVID. ¿Sí? Buscando siempre claramente fortalecer sobre todo el trabajo en equipo. Yo pienso que si las tareas o la asignación de tareas en cuanto a los equipos de trabajo valoramos lo que hace cada miembro del equipo o lo que hace cada servicio de cada institución, eso nos hace un poquito más llevadera la institución. O el trabajo que realizamos. También realizamos una asignación de turnos, ¿sí? Hicimos una malla de turnos diferentes buscando menor cantidad de personas expuestas en 24 horas y permitiendo que las personas también tuvieran unos tiempos de descanso. Trabajamos en bloques, 2 días, 2 descansos o 2 noches, 2 descansos para que las personas también puedan o pudieran de pronto de cierta manera sacar adelante esta situación y tuvieran unos espacios, ¿sí? Para de pronto esparcirse un poco o alejarse del sitio de trabajo. Hay otras actividades que hemos realizado, de pronto hemos realizado videos, hemos tomado fotos a nuestro mismo personal de trabajo, se les hacen videos donde se les ha mostrado, ¿sí? Todas las actividades que hacen, todos esos momentos álgidos. Al tomar una foto uno logra sacar una sonrisa en una persona porque pues, oye, posa para la foto y la persona con todos los elementos bota una sonrisa y creo que en ese momento es cuando uno siente que vale la pena todo el trabajo que está realizando, mensajes de agradecimiento, mensajes de ánimo. Algunas de mis compañeras en la institución realizaron actividades al aire libre, ¿sí? Con el grupo de trabajo. Normalmente cuando están posturnos se les decía vente en ropa cómoda y se llevaban con la ARL, con la parte de salud y seguridad en el trabajo a un parque que está cerca de la institución para realizar un poco de actividades donde las personas pudieran hacer algo de catarsis o simplemente olvidarse un poco de la situación en la cual estamos enfrentando. De pronto darles un dulce en medio de un turno bastante difícil, también les permite alegrar o sacar una sonrisa a estas personas. También se estableció en la institución algo que se llama Café con la Gerencia y es una actividad que se realiza 2 veces a la semana donde el gerente cita a diferentes miembros del equipo de trabajo de todos los servicios, hacen una mesa, se les brinda un café con algo de comer en la mañana, se les pregunta cómo están, cómo se sienten, les preguntan cuáles son sus aspiraciones, cuáles son los procesos de mejora, cómo se han sentido y yo pienso que esas actividades desde las directivas apoyan y hacen que el personal se sienta un poco tranquilo, se sienta un poco más contento de saber que alguien sí está pendiente de lo que está pasando a su alrededor. Yo de pronto recolecté voy a leer 5 o 6 mensajitos de lo cual los equipos de trabajo me han comentado. Son sencillamente vivencias o expresiones de las personas de varias instituciones. Personal de urgencias que me ha dicho, no ha sido fácil atender pacientes así de complicados. No estamos preparados para atender este tipo de pacientes, pero aquí estamos dándola toda. Me siento realmente quemado. Es frustrante cuando uno se esmera por cuidar y los pacientes no salen. Duele ver tanto paciente fallecer o sufrir. Tengo corazón durito, pero ante tanto llanto y dolor uno se quiebra. Me siento cansado física y mentalmente. Estas han sido de pronto expresiones que uno logra percibir o logra escuchar dentro del personal de enfermería. Sin embargo, es válido reconocer que a pesar de estos turnos tan difíciles, de la situación tan difícil, de
no sé, todas las expresiones emocionales. Es muy triste, creo que el desgaste se manifiesta cuando hacemos las videollamadas previas a intubar un paciente y ver cómo el equipo de trabajo en pleno procedimiento bota lágrimas, porque pues claramente no es una situación fácil escuchar a dos seres queridos despedirse. De pronto ver colegas, afortunadamente no he tenido colegas de mi propia institución que hayan estado ni graves ni que los haya perdido, pero sí hemos atendido personal de terapia, personal médico, personal de psicología, odontólogos, familiares de colegas, enfermeros. Es muy difícil ya cuando uno ve el proceso de atención de estos pacientes y ve cómo este proceso de atención clínica, el deterioro que presentan, y uno trata de luchar y luchar como equipo de trabajo para sacar adelante un paciente. Muchas veces pues no obtenemos los mejores resultados. Se buscaron estrategias de humanización. Aquí pues están personas con las cuales trabajo de la mano. Está Edward, está Marta, está Mónica, está Carmen, buscando siempre que los grupos de enfermería a través de las videollamadas, a través de algunas estrategias de humanización, el proceso del duelo, permitir que la familia se despida, aun cuando vemos que el paciente está en deterioro, esta llamada telefónica. En mi institución tenemos, los cubículos son completamente cerrados, los pasillos están señalizados. En los momentos en los que el paciente tiende a este proceso de fin de vida, se les permite el ingreso a través del vidrio, o cuando el paciente fallece, ¿sí? Se les permite verlos a través de un vidrio, a través de una cámara. Esto creo que disminuye un poco el tema del duelo en la familia, pero claro que genera un impacto bastante significativo. Este tercer pico nos coge cansados, porque ya pues venimos de algo que disminuye de forma transitoria y corta y nuevamente sube de forma rápida. En este momento pues son pacientes más jóvenes lo que estamos observando. Hemos tenido la oportunidad de tener varios familiares dentro de una misma UCI. Esto marca, esto quema, esto, pues sí, creo que la palabra frustración, tristeza, se ha vuelto un común denominador dentro de los equipos de trabajo, pero pues sí reconozco que definitivamente los grupos de enfermería, por algo creo que nos llaman jefes, tenemos una capacidad bastante fuerte de afrontar las situaciones. Creo que he visto dentro de las personas, de los equipos, cómo nos hemos apoyado, no solamente dentro de un mismo servicio, sino dentro de varios servicios o dentro de varias instituciones para sacar adelante de pronto proyectos, ideas que nos ayuden a mejorar cada día. ¿El personal está cansado? Sí, físicamente, emocionalmente, pero sí pienso que las estrategias de acompañamiento que podemos realizar desde la parte administrativa, cuando nos metemos a ayudarlos, cuando les hacemos el apoyo, cuando identificamos y les permitimos a esta persona a través de un café hacer una catarsis, o cuando simplemente le damos un abrazo, porque pues creo que ya hay momentos en que uno no ve a alguien llorando, un colega llorando, y pues no le puede dar solo un puñito, sino que venga, le doy un abrazo. Esto hace que el personal se sienta acompañado. Entonces, tenemos equipo de trabajo desgastado, pero seguimos teniendo un equipo de trabajo comprometido que le está haciendo frente a la situación, y que seguramente si lo seguimos dando este tipo de apoyo, este tipo de acompañamientos, estarán preparados para futuras situaciones. Hay que mejorar, sí, hay que mejorar un poco el tema de prepararnos, como decía el doctor Arturo, los elementos de protección emocional, pero en el camino hemos ido aprendiendo, y los mismos equipos nos han ido enseñando cuán valioso es estar atentos y estar presentes en su turno, acompañarlos y por lo menos preguntarles día a día cómo se sienten, y tratar de darle palabras o mensajes de apoyo o reconocimientos que hagan ver que vale la pena el trabajo que están realizando. Esto es algo que tenía de pronto para comentar como experiencia personal y como representación de algunos grupos de enfermería. Sé que la situación no ha sido igual en todas las instituciones. Desafortunadamente muchas olvidaron el tema de talento humano. Agradezco de pronto en la cual estoy todo el apoyo que nos hemos brindado a nivel como equipo administrativo, como equipo asistencial y desde la gerencia de la institución. Y creo que muchos de mis compañeros aquí presentes que trabajan en otras instituciones también han sentido, porque he visto de pronto foticos o estados donde se les está dando algún tipo de reconocimiento, y creo que esto también es válido. Entonces quería compartirles de pronto esta experiencia.
Eh, Jefe Juliet, excelente exposición. Qué gratificante escuchar cuando hay gente desde la administración comprometida con su personal, con el rol de la agenda de turnos. Esto es todo lo que necesitamos. Yo le voy a robar un minuto a Carmen porque por un problema técnico no pude terminar. Yo quería decir que al final de la historia creo que es urgente que los psiquiatras salgan de sus consultas y sus zonas de confort, intervengan a las ARL y a partir de las asociaciones de medicina crítica, psiquiatría, nos brinden un apoyo que estamos requiriendo realmente como colegas. Yo pienso que esta patología es muy compleja, pero sí pienso que ya es hora que nuestros colegas, amigos psiquiatras nos den una mano para apoyarnos, porque quién más que un psiquiatra hablando de herramientas de protección emocionales en situaciones de estrés, que el protocolo de la Javeriana sea una obligación en cada institución del país y que la jefe Juliet vaya por toda la nación repartiendo ese protocolo. Usted le pregunta al jefe de talento humano qué hace y todos le dicen que hacen de todo, que todos tienen todo y realmente la verdad no hacen nada absolutamente. Por lo tanto, yo creo que es un gran hueco que tenemos los intensivistas como un tacón, como un talón de Aquiles. Y ahí nos dieron un flechazo y muchos que a mí me costó mucho aceptar esto. De hecho, no lo quería aceptar. Así que, Juliet, gracias por tu magnífica exposición. Vamos a darle paso a nuestra compañera Carmen Chica, una gran fisioterapeuta, magíster, speaker internacional en ventilación mecánica, que nos cuente su historia. Muchas gracias, bienvenida. Buenas noches a todos. Hola, hola, Arturo. Ha sido como realmente el norte. Ella ha estado como muy de la mano porque desde mi experiencia he tenido que estar en diferentes escenarios a lo largo de todo este año de pandemia. He estado desde el lado administrativo, estoy desde el lado asistencial y sé la dualidad de lo que se siente, de la frustración realmente que vivimos como administrativo frente a ciertas necesidades que tiene el trabajador de la salud en cuidado intensivo frente a la pandemia. Yo la escuchaba a ella y yo le preguntaba cómo hacía cuando estaba en mi rol con la superintendencia en el montaje de la UCRI en pueblos muy lejanos, en el departamento de Sucre, cómo hacía ella para motivar a la gente, ¿verdad? Y me di cuenta que pequeños detallitos, como el viernes del postre, ¿verdad? La coordinadora, que en ese caso era yo, todos los viernes al grupo que estuviera de turno le mandaba el postrecito y ellos en su break salían, pues, se sentían victoriosos. Muchos me dijeron esa palabra, me siento como que estoy haciendo las cosas bien y me están premiando. Pero aún así veías tú del otro lado la tristeza, el temor, el miedo y el abandono de lo que tú decías, Arturito, de muchos entes gubernamentales, de muchas instituciones que están asociadas al trabajador de la salud, como son las ARLs. Pero en todo esto el tema radicaba en que el desgaste del administrativo frente al dolor de la asistencia terminaba siendo el doble. Eran jornadas extenuantes desde las 6 de la mañana y Juliet puede dar fe de eso, y usted también, doctor Arturo. Comenzábamos a las 6 de la mañana a hacer ronda, a verificar que no faltara nada, a brindar el servicio, porque nos enfocamos tanto en la atención centrada al paciente que nos olvidábamos también en la atención centrada a nuestro trabajador de la salud. Y salíamos, yo perfectamente podía salir de mi jornada laboral a las 12 de la noche, ¿cierto? Entonces, lejos de la casa, lejos de mis hijos, lejos de mi esposo, viviendo en un cuarto, en una pensión, no había más rutina que trabajo, cuarto de trabajo, o sea, la vida se vuelve rígida
se vuelve rígida y fue hasta el 28 de febrero, perdón, decidí, así como usted hizo el 15 de diciembre, hacer un pacto. Dije, a la porra la pandemia. A la porra la pandemia desde lo administrativo, me regreso para mi ciudad, necesito a mis hijos, me estoy perdiendo momentos con ellos, necesito estar en mi casa, muy a pesar de que las condiciones salariales no fueran las óptimas, las condiciones emocionales se sobreponen sobre muchas otras cosas. Ahora estoy nuevamente haciendo UCI asistencial y el temor no acaba, o sea, yo charlo con colegas y estamos vacunados, a muchos ya nos dio COVID y seguimos bañándonos en alcohol, literal. No, yo sé que es una práctica que por miedo, porque es que eso no lo hace sino el miedo. 12 horas, 24 horas, porque el talento humano en mi profesión ya está, o sea, al tope. Ya no hay terapeutas, ya no hay fisioterapeutas de UCI. El personal que está ingresando es personal sin experiencia y lo ponen con el que más experiencia tiene. Entonces, ¿se imagina usted cuidar 15 pacientes más un pollito? La cosa se complica. Es mayor carga emocional porque tengo que también cuidar la labor del compañero, ayudarlo, tenderle la mano durante su tiempo de entrenamiento, cuidar que sus procedimientos estén bien hechos. Y entonces la carga se sigue duplicando. Y tenemos ahora, yo estoy ahora desde acá abajo, y tenemos entonces al jefe que dice, de la milla extra, póngase la camiseta, ¿cierto? Pero como les decía ahorita, Arturito, ya estamos en el punto donde definitivamente no estamos trabajando por pasión, sino por la responsabilidad social que tenemos con el paciente. Hoy estábamos muchos colegas de la institución donde yo trabajo actualmente y decía, ¿será que nos declaramos de brazos caídos? ¿Será que paramos? ¿Hacemos renuncia masiva? ¿Qué hacemos? Estamos cansados, nos están dando los EPP, pero las garantías, ¿dónde están? Trabajar más de 220 horas al mes, ¿a cambio de qué? Entonces, es como un círculo vicioso en el que venimos viviendo. Y yo que particularmente he tenido la experiencia desde las dos aristas, desde el punto que dirige, tratar de hacerlo mejor porque ya estuve allá abajo y quería que mi equipo de trabajo, desde los médicos intensivistas hasta el personal de servicios generales, tuvieran las condiciones, tuvieran la tranquilidad, tuvieran la libertad emocional de expresarse. Y me robaban muchas de las ideas de lo que hacía Juliet. Pero ahora me encuentro del otro lado, donde yo digo, bueno, pero estoy esperando a cambio todo eso que hice por tanta gente y ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo entiendo perfectamente la posición de Arturo porque no en todas las situaciones las condiciones del trabajador son las idóneas, pero así como apuntaba Juliet, seguimos dándola. Son familiares de amigos, son recomendados del gerente, son primos de la señora de servicios generales. Y la experiencia nos ha enseñado que aquí no hay relaciones, no hay recomendaciones, no hay prioridades. O sea, todos son importantes. Aquí se cayeron los límites, aquí se cayeron las barreras. Actualmente la fisioterapia está trabajando muchísimo en un área de enfoque que se llama fisioterapia en salud mental. Y hay infinidad de artículos. Ya hay evidencia científica, ya hay protocolos internacionales desde la WCPT y hay grupos aquí en Colombia que se están encargando de trabajar fisioterapia en salud mental con el equipo interdisciplinar. Mucho por hacer, pero quizás no da abasto
a la necesidad del trabajador de la salud en estos momentos. Una de esas intervenciones es hacer ejercicio físico. Pero ahí viene la pregunta. Por ejemplo, yo estoy haciendo 24 horas de turno, llego mañana a mi casa a las 7 de la mañana. ¿Será que saldré a ponerme una sudadera y unos tenis después de 24 horas encerrada en una unidad de cuidado intensivo sin ver a mis hijos, sin ver mi familia? ¿Será que tengo el ánimo o la disposición emocional de hacer ejercicio, de activarme? No, yo levanto la mano y digo, lo siento, amo mi cama, amo mi cama. Y resucito, como le digo a Juliet, resucito tipo 3 de la tarde, porque así nos ha tocado. Cansados, sí, estamos en todo sentido. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar? Pues no sabemos, lo digo por mí. Necesidades, compromisos, súmele al trabajo las responsabilidades que tenemos en el hogar, súmele al trabajo las deudas que muchos trabajadores tienen, los compromisos financieros, los familiares y oficios varios que tiene la gente que pone a sopesar la necesidad de trabajar versus calidad de vida. Y eso es algo donde realmente el sistema no está haciendo énfasis, en que está trabajando con seres humanos que no solamente son los fuertes del área de la salud, metidos en una UCI, haciendo mil cosas por un paciente crítico, sino que fuera de esa UCI también tiene una vida y que difícilmente podemos tener la capacidad de decir, hoy me voy a ir 10 días, una semana, 4 días a tomar un break porque sencillamente no se puede. ¿Quién me suple? ¿Quién va a hacer esos turnos? Entonces, estamos dando lo que más podemos, estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Y yo sé que Arturo lo hizo hasta el último día y Juliet todavía lo está haciendo y todos los que están conectados siguen en esta rutina de hacer lo que mejor sabemos hacer y es hacer cuidado intensivo. ¿Hasta cuándo nuestras emociones y nuestro cuerpo nos va a dar chance? Esperemos a ver. Lo que sí es cierto es que necesitamos más psiquiatras y más fisioterapeutas en salud mental y más psicólogos dando soporte a todo el equipo interdisciplinar para poder seguir adelante. Y ya tú me asustaste, Arturito, con lo de cuarta, quinta, sexta, séptima y octava ola. Ya yo voy a ir buscando pensión. Dale, Carmen. Excelente exposición, te felicito. Fue una exposición muy noble de tu alma, salió de adentro, narraste tus experiencias muy personales y abrirnos aquí en este espacio yo creo que es parte no solamente de comentar todo lo que hemos hecho, sino es terapéutico hablar y no quedarse con ese guardado atravesado. Una de las cosas que las personas del común no entienden es que la gente habla de prone position. Dele la vuelta a un paciente de 120 kilos significa montar 5 enfermeras en una cama. Yo tengo los videos, tengo como 4.000 fotos en un año y medio de trabajo, como 5 enfermeras se suben, alzan a un enfermo de 120 kilos, no le sacan un catéter y le dan la vuelta magistralmente perfecto. Coloca ahora auxiliares sin ningún entrenamiento, porque para los gerentes es lo mismo, denle la vuelta. ¿Cuántos pacientes extubados? ¿Cuántos pacientes? No quiero hablar de eso, pero es un trabajo que la gente no valora. El trabajo tan intenso de la enfermería, tan intenso de la fisioterapeuta, que esto finalmente usted cree que acaba el turno y hay 5 esperando, sumado a que se te acaban los medicamentos y no hay con qué dormir las personas. Esto sería tan desastroso que se inventaron dar anestesia general a los pacientes en cuidado intensivo. Eso es una política internacional que es lo más descabellado que yo he escuchado en mi vida. Y lo otro, pacientes con PIB de 14, sin relajante neuromuscular, convulsionando, por llamarlo de alguna forma, los pacientes vivos, despiertos, a los que nos entrenaron para que hiciéramos las cosas perfectas. Ver esta situación era demasiado angustiante y nadie nos lo va a entender, cómo se despertaban los pacientes con un tubo, con PIP 16, bueno, 1000 cosas que
el doctor Uribe creo que nos va a hablar de lujo de detalles. Entonces, Carmen, gracias por tu experiencia del alma, como siempre, excelente tu intervención. Bien, tengo ahorita el honor de presentar al profesor Miguel Uribe Restrepo. Él es el psiquiatra, psicoanalista y salubrista de la Universidad Javeriana y profesor asociado. Creo que tenemos mucho que hablar. Doctor, siga, puede conversar 2 horas que lo vamos a escuchar. Bueno, pues muchas gracias. No creo que vaya a ocasionarles otra carga más que la de escucharme a mí, ¿no? Ya tienen suficientes cargas, entonces no, eso no lo haré. Pero mire, lo primero, muchas gracias a la asociación por invitarme a conversar de este tema que es para nosotros muy importante. Y primero que todo, yo quiero darle las gracias a todos los equipos de cuidado crítico y de cuidado intensivo. Yo quiero expresar mi admiración por ustedes y también quiero expresarles mi gratitud y la gratitud de muchas de las personas que hacen parte de mi equipo. Yo creo que lo que ustedes dijeron pues resume mucho lo que yo iba a decir, porque han expresado muy bien cuáles son los componentes y cuáles son los elementos que hacen que lo que está sucediendo en este momento se vea no solamente como una crisis de salud, sino también como una crisis de salud mental. Pero cuando hablamos de salud mental, yo creo que hay 3 puntos que a mí siempre me parece importante decir desde el principio, y son los siguientes. El primero es que en salud mental somos todos. Salud mental no es, como nos enseñaron hace muchos años, algo que le pasa a otras personas y no le pasa a uno, sino que salud mental somos todos. No son ellos, somos nosotros. Segundo, que en salud mental no hay países desarrollados, porque no hay, dijéramos, sistemas ni modelos que sean completamente exitosos. Creo que estamos aprendiendo. Creo que la única ventaja que ha tenido para nosotros la pandemia es que nos puso a hablar de la salud mental. Nos puso a hablar de la salud mental de una forma más cercana, más directa, más personal, más esencial, más necesaria, más urgente. Yo creo que eso, dijéramos, es otro elemento que ha pasado. Entonces, lo que yo puedo contarles un poco es la experiencia que hemos tenido en el Departamento de Psiquiatría junto con el Hospital San Ignacio y cómo desde el momento en que supimos que empezaban los primeros confinamientos, nosotros nos adelantamos y gracias a los testimonios que conocimos de colegas en Italia y de colegas en Madrid, ya sabíamos que era necesario desde el principio hacer un plan de acompañamiento y de salud mental. De manera que los equipos se organizaron por unidades funcionales, de manera que cada equipo del hospital tenía el acompañamiento de psiquiatras, de residentes, de psicólogos, de otras personas que se distribuían, dijéramos, para estar disponibles para cuando cualquier persona de ese equipo necesitara alguna atención. Siempre se hizo una comunicación, algunos equipos buscaron más ayuda, otros buscaron menos ayuda, pero además de eso empezamos a unas reuniones que nosotros llamamos de escucha activa y son reuniones dirigidas o coordinadas o facilitadas por algún psiquiatra con equipos de equipo de cuidados intensivos, equipo de urgencias, equipo de neumología, y durante esas reuniones que se hacían o semanal o cada 2 semanas, se conversaban los temas de lo que estaba pasando en la realidad y lo que estaban necesitando y las dificultades emocionales o personales que siguieran. Esto tenía 2 modelos, un modelo de escucha activa y un modelo un poco más específico que son los grupos Balint, que por una razón, dijéramos, histórica, nosotros hemos hecho grupos Balint desde hace mucho tiempo y los grupos Balint facilitan, son formas en que médicos, enfermeras, personas que tengan contacto con pacientes cuentan su experiencia, experiencias que les llamen la atención por un dolor, por ejemplo, el dolor que sienten en la comunicación con un paciente, con una familia, en una situación que sienten especialmente difícil de resolver, y entre el grupo se va trabajando para lograr a través de la experiencia de grupo y los recursos de grupo darle una forma de entender que sea útil para la persona que presentó ese caso y a la vez eso le ayuda a los demás. Porque pensamos que los grupos tienen recursos. Pensamos que cuando usted se sienta con un grupo a conversar de lo que está pasando, ese grupo tiene la capacidad para lograr dar elementos que ayuden a resolver la situación.
Cuando vimos eso, vimos la evolución de lo que ustedes mencionan. Vimos que al principio hubo mucha ansiedad, mucha incertidumbre, muchos temores, sobre todo el contagio de los familiares. Curiosamente, también muchas personas decidieron irse a vivir en algunas casas que habilitó el hospital para que las personas vivieran por fuera de su familia. Y luego, con el tiempo, a los meses, alguien señaló y dijo, mire, eso resulta un arma de doble filo, porque por un lado protege a la persona de la incertidumbre de contagiar a sus familiares, pero le quita su principal fuente de apoyo, le quita su principal fuente de apoyo emocional. Entonces terminaba siendo una situación difícil porque aquello que llevaba a proteger a las personas terminaba, curiosamente, colocándolos en una posición de más vulnerabilidad. Esas primeras reuniones, primeros grupos, evolucionaron mucho con el tema de protección, que es muy importante, de sentirse protegidos físicamente, de los equipos de protección, de tener los recursos, de tener acompañamiento por parte del hospital, por parte de los equipos, y eso, dijéramos, fue algo que afortunadamente se pudo hacer, pero como ustedes señalan, es una realidad que no todos los hospitales y no todos los sitios cuentan con el mismo grado de posibilidad de hacer un acompañamiento que era el principal, que era la protección real, física de los equipos de salud. En esos grupos de escucha trabajamos mucho lo que ustedes mencionaron, empezar a identificar señales de alarma, cuando alguien del equipo se tornaba irritable, cuando se tornaba distante, cuando se veía mal, cuando empezaba, dijéramos, a cambiar un poco su rendimiento o fallaban algunos protocolos de manera reiterativa, y cómo eso podía ser una señal para que alguien se acercara y le dijera, venga, conversamos, y también la importancia de estar preguntando, ¿cómo estás? Dos preguntas que había que hacer, ¿cómo estás y cómo estoy? Porque en ese vértigo que ustedes describen no hay tiempo a veces ni siquiera para pensar cómo estoy. Entonces esos mensajes fueron muy importantes, la importancia del sueño, la importancia del ejercicio, con esas limitaciones que Carmen mencionó muy bien, y dijéramos que eso ayudó bastante a los equipos. Luego vimos una fase de alivio hace un mes o cosa así, cuando bajó la segunda ola, cuando los equipos se vacunaron, pero también todo el mundo estaba como muy pensando qué va a pasar. Y en la fase reciente, lo que hemos visto en los equipos de urgencias, de neumología, de cuidados intensivos, es que ya ha cambiado un poco la sensación de incertidumbre y ansiedad y temor. Ha cambiado por una muy clara sensación y emoción de dolor. Los equipos sienten dolor. Las personas sienten dolor frente a lo que han vivido, frente a lo que están viviendo, frente a lo que ven en sus pacientes. Y eso, dijéramos, ya es una evolución de esto que ha venido pasando, pero creo que eso ha resultado más notorio últimamente. También hemos empezado a ver la preocupación con el daño moral. Y el daño moral tiene que ver con cuando uno, dijéramos, sabe que en unas condiciones distintas podría ofrecerle algo a esa persona, a ese paciente, como muy bien describió el doctor Arias. Yo sé lo que tengo que hacer y lo que debería hacer, pero sé que no lo puedo hacer. Y esas decisiones han sido muy difíciles para los equipos. En eso hemos trabajado mucho en dos elementos. Un acompañamiento muy importante de los comités, del comité de ética y los comités, que también han evolucionado. Y en las últimas conversaciones, los equipos nos han dicho que sienten que los comités son más cercanos, que ya escuchan más y que entienden un poco más de lo que está sucediendo, lo que nos parece muy positivo. Y lo otro es una cosa muy paradójica, porque nosotros estamos acostumbrados siempre como personal de salud a entender que nuestras decisiones son individuales y nuestras responsabilidades son individuales, lo cual estrictamente hablando es cierto, pero al mismo tiempo no es cierto. Porque aquello a lo que uno se enfrenta en ese momento no es resultado de acciones, sino de una serie de cadenas de cosas que fueron pasando y pasando y pasando, que no depende de lo que está sucediendo en ese momento, sino de lo que sucedió hace un año en China, de lo que sucedió hace unos meses en otro sitio, de lo que sucedió hace 3 semanas, de lo que sucedió hace 2 semanas, de un sistema de salud, de unos recursos, de unas situaciones que hace que eso que la persona sienta como una decisión individual viene a ser muchas veces el resultado de unos factores que están claramente por fuera de su control, claramente por fuera de su manejo, y que deben entenderse también como una cosa de sistema, de grupo y casi que de sociedad. A veces uno piensa que realmente esto nos debería poner a pensar que son resultados de acciones sociales.
Entonces dijéramos que esto ha sido la forma como hemos enfrentado, hablando mucho del cuidado del cuidador, hablando mucho del tema del agotamiento, y luego paradójicamente vimos que hace 2 o 3 meses empezamos a ver que nosotros, dijéramos, también estábamos empezando a presentar manifestaciones de agotamiento emocional. Y los que nos dijeron eso fueron nuestros residentes, porque nuestros residentes funcionaron como también primera línea, acompañando a muchas de las personas dentro del hospital, individualmente, grupalmente, más las obligaciones que tenían como residentes de psiquiatría de ver pacientes en pisos, en urgencias, y un día nos dijeron, miren, nosotros también estamos agotados. O sea que también encontramos, dijéramos que esto, pues nadie está libre y que también teníamos que pensar sobre nuestras necesidades de protegernos y también de trabajar en nuestra propia salud mental. O sea, ustedes sabrán pues que los psiquiatras tenemos muchas cosas de salud mental, pero no entraremos en eso, sino decir que también necesitamos y sabemos que es necesario cuidar nuestra salud mental porque somos el instrumento. El instrumento somos nosotros, el instrumento es la palabra, el instrumento es el acompañamiento, el instrumento es la presencia, y eso, dijéramos, es algo que es muy sensible a la sobrecarga emocional. Si yo me pongo a escuchar muchas de las palabras que ustedes dijeron y hubiéramos hecho una nube de palabras, encontraríamos muchas que tienen que ver con el tema del agotamiento. Cansados, frustrados, estresados, agotados, extenuados, sin pasión. ¿Dónde está la protección? Abandonados, no nos entienden, no tenemos recursos, no tenemos medicamentos. ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Cuánto vamos a poder aguantar? Todas esas, dijéramos, son palabras que señalan la posibilidad de que haya un agotamiento emocional. Yo creo que eso es una realidad. Pero pensemos un poco qué pasaba antes de la pandemia. Antes de la pandemia, pues sí, nosotros tendemos a pensar que había una normalidad, pero sabemos que los equipos de salud tenían dificultades antes de la pandemia. Y hay una cosa muy particular que es la cultura médica. Y por la cultura médica yo me refiero a la cultura pues, que sucede en el entrenamiento, en la formación, en la residencia, en los equipos, esa verticalidad, esa autoridad, esa, como ustedes mencionaron, cuando una persona es capaz de decir, mire, estoy mal, necesito ayuda, quiero parar, necesito que alguien me diga, eso no estaba dentro de nuestra cultura. Dentro de nuestra cultura médica estaba más bien Lancelot, o no sé quién era el que nos mostró el doctor Arias ahí con su armadura invencible y su lanza enfrentando unos dragones inmensos y todo es posible, invencibles, no está bien quejarse, no está bien decir, y esa cultura médica no nos ha permitido, dijéramos, transicionar fácilmente a una forma de entender mejor que hay una necesidad de reconocer los límites, reconocer la vulnerabilidad, reconocer, dijéramos, la necesidad de apoyarnos y reconocer la necesidad de pedir ayuda cuando uno tiene que pedir ayuda. Entonces eso nos lleva al problema de la famosa resiliencia y al mismo tiempo que estábamos haciendo eso, empezamos otra cosa que no tiene que ver directamente con los equipos de cuidado críticos, pero sí refleja el interés que teníamos por el tema y fue que hace unos 2 años empezamos con los estudiantes de medicina de primer semestre. Empezamos con ellos durante todo el semestre a darles un seminario que llamamos Eudaimonia, tratando de rescatar un poco el concepto griego de qué es vivir bien, porque no queríamos llamarlo salud mental, no queríamos llamarlo bienestar, no queríamos llamarlo manejo del estrés, pero es todo eso. Es que nos sentamos con los estudiantes y les decimos, mire, es importante que desde ahora ustedes sepan que esto es un elemento que ustedes van a tener que trabajar. ¿Cuándo? Uno no sabe. A veces le pasa a uno cuando es interno, a veces le pasa cuando es residente, a veces le pasa a uno cuando lleva 20 o 30 años de ejercicio, que uno entiende que tiene que trabajar con esos instrumentos. Y ahí trabajamos de todo. Trabajamos explicar qué es bienestar, qué es salud mental, trabajamos resiliencia, trabajamos meditación, trabajamos entorno urbano, trabajamos trabajamos todos los temas que podemos encontrar nosotros, que pudiera ser como esa especie de kit o esa especie de equipo de protección que preguntaba el doctor Arias, cómo aprende uno a protegerse. Pero yo siempre les digo a ellos que yo tengo un conflicto con ese seminario, con esa clase, aunque dijéramos, soy parte activa y coordino ese seminario, porque uno no puede tampoco decirle a alguien, mire, lo que usted debe hacer es aprender
a ser resiliente, aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a hacer ejercicio, aprender a tener una buena dieta, dormir bien, aprender a utilizar el entorno urbano saludable, a entender cómo los espacios verdes le pueden ayudar a usted cuando usted se va a ir a enfrentar a un contexto en donde el problema está en el contexto y no en usted. Ojo con el agotamiento emocional, porque el agotamiento emocional no es un problema individual. Eso yo lo quiero resaltar también. No es estrictamente, o sea, uno lo vive porque uno lo tiene, pero no es un problema del individuo. Es un resultado de una ecuación entre uno y un entorno. Y si nosotros estuviéramos en otro entorno, no tendríamos ese agotamiento ni ese cansancio, y porque no podemos pensar que por más que una persona se entrene, se capacite, se prepare, eso lo va a hacer invencible o resistente. Entonces tenemos que tener cuidado con ese mensaje, porque es, claro, no vamos a poder cambiar todo lo del contexto y tenemos que trabajar con nuestra protección individual, pero hay factores que son del contexto y no son del individuo que ojalá pudiéramos cambiar. ¿Cómo ahora? Muy difícil. Y ahí sí termino con el llamado de dónde estamos los psiquiatras. Pues ya le he contado más o menos por dónde estamos, pero es cierto que no hemos trabajado muy directamente con las ARL, nos hemos dedicado más a trabajar internamente dentro de nuestros equipos, dentro de los hospitales, dentro de las facultades, pero sí, finalmente dijéramos lo que podría ser mucho más útil a largo plazo, no es solamente que las personas hablen de su protección, sino que logremos, dijéramos, tener un entorno de trabajo mucho mejor, que incluye toda la parte de condiciones laborales. Eso es clave, las condiciones laborales son claves para poder prevenir factores de agotamiento y demás. Esos es como los pensamientos que tenía. Entonces, nuevamente, muchas gracias a ustedes y quedo atento pues a algunas preguntas o vamos a poder hablar más sobre este tema. Muchas gracias. Doctor Uribe, muchas gracias por sus palabras. Me hubiera gustado que durara más tiempo para aprovechar. Yo aquí estoy tomando nota de todo lo que ha dicho. Quiero darle las gracias por su intervención, como siempre, magistral, muy enfocado en los temas que hemos conversado los tres expositores anteriores. Vamos a pasar ahorita a un tema de inquietudes, preguntas, volverlo un poco más activo al público que está de Zoom ahora. Sin embargo, yo me quiero robar la primera pregunta, es ¿por qué si ya la Javeriana tiene un protocolo perfecto, teóricamente, magistralmente bien hecho, ¿por qué el Ministerio de Trabajo lo ha publicado? La pregunta sería más bien desde la construcción, ¿cómo haríamos para que ese hermoso protocolo, porque me lo leí palabra por palabra, cómo ese protocolo que ya está escrito por el Ministerio y la Javeriana pudiera llegar a cada rincón donde hay un médico, una enfermera y una terapeuta atendiendo a un enfermo en condiciones de pandemia? ¿Cómo socializar, difundir, que esto sea, no digamos obligatorio, pero que sea fundamental por la ARL, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud? ¿Cómo pudiéramos articular ese protocolo? Bueno, empiezo yo. Yo no sé cómo, digo la verdad, pues no tengo una respuesta sobre eso, pero yo pienso que hay dos cosas que resultan claves. Una, que las personas lo conozcan. O sea, pienso que lo que no se conoce no se puede implementar. Pienso que cuando uno mira el tema de salud laboral y uno mira lo que se ha escrito y los documentos y todo eso, nos pasa como muchas cosas en Colombia. Nosotros somos muy buenos técnicamente, somos muy buenos en documentos, somos muy buenos en protocolos y en cosas escritas. Tenemos una gran dificultad para pasar de lo que tenemos escrito a la implementación en la vida práctica. O sea, eso está. Yo a veces me sorprendo cuando alguien me habla de todo lo que hay de salud mental laboral y yo digo, ¿de verdad eso existe? Yo no lo he visto, pero me lo muestran y resulta que hay una cantidad de documentos técnicos sobre cómo es, dijéramos, la parte de salud mental laboral. Pero la salud mental en el trabajo sigue siendo otro tema silencioso. Como usted mencionó muy bien, me gusta mucho lo de la expresión de lo que está en silencio. Recuerdo que uno de los movimientos grandes de salud global se llama así, salir de las sombras, que la salud mental salga de las sombras. Entonces yo diría que del lado nuestro lo primero que hay que hacer es colocar eso.
sobre la mesa y decir, hablemos de salud mental en el trabajo. Pero hablemos de salud mental en un sentido ampliado, dejando de lado, pues dijéramos, las concepciones un poco dicotómicas sobre la salud mental, de que son personas que tienen problemas y otras que no. Yo diría que por ese lado, pero me deja a mí una tarea, o por lo menos voy a compartir la tarea con mi gremio. Muchas gracias, doctor Arias. Gracias, doctor Uribe, por su intervención. Bueno, yo quisiera que los participantes del Zoom o Juliet tengan alguna inquietud, o quisieran conversar algo o preguntar algo. Este es el momento y el espacio. Bienvenida a las preguntas. Yo le voy a contar algo que nos pasó del sistema. En mi ciudad, Cúcuta, murieron 20. Es algo de mí para todos. En mi ciudad, Cúcuta, murieron 29 médicos muertos en pandemia. Yo diría que no murieron por COVID, murieron por el sistema. Siempre me preguntaba qué hacía un médico de 70 años, enfermo, obeso, metido en un hospital público viendo pacientes en urgencias. La ética utilitaria diría que el sistema de salud es lo más preciado en una sociedad civil en épocas de pandemia. Si yo hubiera pensado que el Estado hubiera sacado a todos los médicos mayores de las urgencias, de los sitios quirúrgicos y lo hubiera guardado en casa en telemedicina. Murió Ramiro Calderón, un historiador de la sociedad, de la Academia Nacional de la Historia, un gran neurocirujano, y 30 médicos más. ¿A qué va este comentario? ¿Cómo el Estado desprotege al sistema de salud? ¿Cómo el Estado se preocupa por los elementos de protección y no por los elementos de protección emocional? Y cómo esto va a caer en deterioro de todos nosotros, ¿no? Yo no tengo la menor duda que cuando termine la encuesta de la Santa Fe de Bogotá sobre burnout y estrés postraumático, pues los resultados van a ser realmente muy desalentadores, porque ya Omar Segura investigó burnout en cuidados intensivos y el riesgo de intensivistas en burnout es muy alto en prepandemia. En pospandemia no me quiero imaginar esta situación laboral de la asistencia de salud que somos nosotros, los que vemos los enfermos más graves. Pero hubo situaciones que, imagínense, 12 pacientes en cuidados intensivos, todos ventilados, todos intubados. Por un momento la unidad se queda sola sin especialista en X sector del mundo, porque los gerentes no quieren contratar personal, y si contratan personal, contratan los peores profesionales que llegan al país de afuera sin títulos reales y ponen a cuidar a las personas más enfermas por los peores profesionales. Esta situación es extremadamente estresante porque ha causado muertos que no tenían que morir en pandemia, y esto tampoco se ha contado. Entonces, doctor Uribe, la provincia es muy dura, no es como estar en Bogotá, y le cuento por un error de estos, en una clínica de X ciudad del mundo, nos obligan a contarle a la familia que esto fue un infarto. Y al día siguiente la familia le trae a este médico un regalo por todos los esfuerzos recibidos a su pariente. En ese momento uno piensa, no nací para estas mentiras, no nací para esta situación, mejor me retiro porque ya uno no da más. Yo creo que uno tendría que ser como ampón, como malo, para engañar tanto su profesión, que tanto hemos amado hasta el último instante. Entonces lo que se va a venir ahora es una tercera ola que es
terrible en un sistema, no sé cómo hacen para trabajar mis compañeros, no sé qué estrategia usan, si todo les importa, si van para un turno porque les pagan, y vendrá la cuarta, que es el COVID crónico, millones de pacientes en el mundo con COVID crónico, fatiga, daños neuropsiquiátricos. Yo creo que ya usted habrá escuchado eso, profesor Uribe, el artículo de Nature del CDC de Atlanta, donde ya está escrito el síndrome COVID postcrónico, que es el primer mes al tercero y el tercero al año, con más de 40-60% de trastornos neuroencefálicos, neuropsiquiátricos, estrés traumático, depresión, neuromuscular y lo peor de lo peor. Imagínense una sociedad con 1.000 millones de puestos perdidos en el mundo, 200 millones de puestos laborales perdidos en Latinoamérica, en esta sociedad de vacío y sin valores de Lipovetsky y en esta modernidad líquida de Bauman. Usted sale con daño cognitivo. El daño cognitivo es, como lo dicen los ingleses, tener una nube en la cabeza que no te deja pensar, no tienes memoria, no tienes abstracción y estás solo en esta sociedad. Entonces, no sé qué irá a hacer la sociedad con este tema, pero pareciera que las lesiones neuropsiquiátricas van a ser las más frecuentes, tanto en enfermos como personal de salud. Yo con esto quería como agregarle algo a la cereza de ese pastel, porque creo que la necesidad de ayuda es imperiosa y si, como hacemos los pájaros atacados, nos unimos, nos organizamos desde la construcción, no desde la agresividad y la búsqueda de pleitos, no, desde la organización para salir adelante. Yo diría que la psiquiatría está en deuda con nosotros para que nos den una mano a todos los hospitales en Colombia que hemos puesto de alguna forma el pecho a esta lanza de Lancelot que nos atravesó y algunos nos dejó muy mal parqueados, pero yo creo que la esperanza sigue siendo la pintura de Jesús en el mar de Galileo, esperando que esta tormenta nos calme. No sé si Reconozco que estamos en deuda. Uno de los mensajes que hemos tratado de decir recientemente a los residentes es precisamente lo que usted me dijo al principio, de que debemos salir de nuestros consultorios para trabajar en otros lados. Pero yo estaba pensando también otra cosa que resultó muy paradójica y que los equipos han mencionado en estos días, es que recuerden que al principio de la pandemia, con todo ese impacto, dijimos, vamos a cambiar. El mundo no va a volver a ser como era antes. Vamos a volver a definir prioridades. Vamos a volver a definir lo esencial, qué es lo importante, qué es lo que valoramos, qué es lo que queremos, qué es lo que resulta más importante. Y eso duró unos meses, pero no sé si haya durado lo suficiente, porque la respuesta viene después. Ojalá que esto nos enseñe en dónde tenemos que estar invirtiendo, preparados, trabajando con talento humano, con una cantidad de cosas, pero es una decisión también de la sociedad, no es solamente una decisión nuestra. Y no sé si la sociedad haya cambiado. Gracias, doctor Uribe. Una participante del chat, María Alzate, ¿quiere intervenir, por favor? Alejandro, le abre, por favor, el micrófono a la doctora María Alzate. Lo puede abrir ella. Es que no sé cómo... ¿Me ayudas allá, Alejandro? Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera agregar algunas cositas a toda la problemática que he escuchado. Y se refiere a que estamos estresados, todos los grupos de cuidado intensivo, no solamente en razón al exceso de trabajo, al tipo de contratación, a la sobrecarga que genera jornadas laborales largas, estar lejos de la familia. Es una cantidad de circunstancias que se nos han venido encima. Por ejemplo, yo les cuento que para mí no hay momento del día más doloroso que el de la hora de dar el informe. Para mí, o sea, el turno se hace soportable
hasta el momento en que yo me tengo que sentar con el teléfono a marcarle al responsable de cada paciente, a transmitir malas noticias, porque es que estos pacientes el día a día es que están cada vez peor, que se van apagando, que cada vez están más críticos, que el que medio muestra una mejoría, usted no se puede dar el lujo de decirle a la familia que el paciente está mejor, porque es que de pronto el día de mañana vuelve y empeora, porque así es como se comportan estos pacientes. Entonces usted hoy les ve mejorar un poquitín la oxigenación, pero pues el médico de mañana tiene que decirle a la familia que volvió y amaneció mal oxigenado. Entonces paga el pato el que dice que el paciente está mal porque es que ayer me dijeron que estaba mejorcito. Nosotros no estábamos acostumbrados a tanta mortalidad. Yo llevo muchos años ejerciendo como intensivista y en la unidad de cuidado intensivo donde yo laboro prepandemia, la mortalidad no iba más allá del 12%. En este momento usted tiene turnos en que se le mueren 2, 3 pacientes. Es una situación supremamente dolorosa. A uno le duele el paciente, le duele la familia, le duele esa familia que no vuelve a ver a su hijo, a su padre, a su hermano, a su papá, porque entró a la unidad, usted lo intubó y ellos más nunca lo volvieron a ver. Y fuera de eso se muere y lo envuelven en una bolsa negra, lo mandan a la morgue y de la morgue lo recoge la funeraria para que lo cremen y ellos más nunca vieron a su paciente, no pudieron elaborar el duelo. Eso duele, eso así uno no quiera, también termina cargándolo a uno de la emoción negativa del dolor de esa gente, de esas familias. El manejo de los comentarios de la gente con respecto a nuestro trabajo. Entonces, usted va y se mete a una unidad de cuidado intensivo, se mata trabajando, deja el pellejo, luchando por sus pacientes y sale a la calle y oye a la gente decir que es que el COVID no existe y que los médicos nos lo inventamos porque nos estamos enriqueciendo con el COVID. Los mismos familiares lo agreden a uno por teléfono. Vea, ¿usted cuándo es que va a soltar a mi familiar? Usted me lo tiene secuestrado allá porque usted está tapando de la plata, porque por cada día que usted lo tiene hospitalizado le están pagando un jurgo de dinero. Entonces, sí me entienden, o sea, son una conjunción, pero inmensa de elementos. No es solamente lo que hemos hablado acá de la sobrecarga laboral, del sistema de contratación, de los malos salarios. Es que se nos vino una avalancha encima y no estábamos preparados para esto, ni los médicos ni los equipos, porque es que además yo no conozco gente más buena que la gente de mi equipo. Son gente trabajadora, son gente cariñosa, son gente responsable, auxiliares, jefes fisios, terapeutas respiratorias, nutricionistas, o sea, el talento humano de UCI es invaluable, pero estamos en la mala. Lo que pasa es que somos unos berracos. No sé cómo hacemos para tener el valor de salir día a día de la casa para llegar al trabajo. A mí en estos días alguien me decía, ¿cómo percibes ir al trabajo ahora después de un año de pandemia? Y yo le decía, a mí ahora, antes de salir a trabajar, me dan mariposas en el estómago. Porque es que no sé cómo voy a encontrar la UCI, porque sé que voy a llegar y de los pacientes que había me van a contar que se murieron 2 o 3 y le duelen a uno, le duelen. Uno no quisiera que se muriera ninguno. Y menos ahora en este pico en que está llegando gente tan joven, que eso mortifica demasiado. Yo estoy de acuerdo con el doctor y pues no es que sienta que los psiquiatras nos están debiendo. En general, el sistema nos está debiendo. Nos está debiendo porque no tenemos apoyo, porque personalmente
la catarsis que yo hago a todo mi estrés, a toda mi sobrecarga, a sentir este dolor y esta tristeza cotidiana, la hago es con mis compañeros, con aquel al que le voy a entregar turno o el que me va a recibir a mí, o cuando yo le recibo a alguien, vení, contame, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está la familia? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? ¿Cuántas horas estás haciendo a la semana? ¿Por qué no te sacas unos días si necesitas? Decime, cuadramos turnos para que te puedas sacar un puente entero, un fin de semana entero. Entre nosotros mismos tratamos de apoyarnos, de ayudarnos, de hablar, de conversar acerca de la situación. Muchos no lo hacen porque pues todos no tenemos el mismo talante, pero en términos generales yo diría que los intensivistas y los equipos de cuidado intensivo en general estamos todos quemados y estamos en la mala, como se dice por acá. Estamos en la mala todos y, y pues no vemos como a corto plazo que la situación vaya a mejorar. Lo de la encuesta lo alabé porque pues por lo menos vamos a tener números como somos tan científicos y nos gusta ser tan objetivos en las cifras, entonces vamos a mostrarle al país cómo estamos de llevados. Ya la hice y es un instrumento muy interesante porque sé que se va a comprobar igual que sabíamos antes de prepandemia que los médicos tenemos mucha mayor tendencia a deprimirnos, que en el gremio médico hay mucho suicidio. Eso es una verdad de apuño, así no se cuente y así uno no vea las estadísticas, pero sí nos suicidamos más y nos deprimimos más. Entonces, no, pues agradecerles que hayan abierto este espacio, que hayamos conversado de cosas de las que nadie quiere conversar porque o las directivas de las clínicas, de las UCIs, no perciben este tipo de cosas porque ellos están ocupados es de la factura y, y hay muchos otros que pues no viven esta situación porque la mayoría de los administrativos en realidad no tienen la forma de enterarse de lo que uno vive allá parado al pie del ventilador del paciente. Muchísimas gracias. Doctora Alzate, quiero decirle que tiene toda la razón en cada una de las palabras que usted nos pudo contar en esa tarde. Gaby Heras, que es un español hecho en Madrid, que es el líder de la humanización de los cuidados intensivos en el mundo. Nosotros tenemos un grupo que comenzamos en el 2006, pero nos unimos con Gaby. Gaby dijo algo parecido a esto. Esta pandemia, en un modelo como el europeo español, que yo digo que es casi perfecto. Usted va a un hospital español y es como si entrara a la Santa Fe de Bogotá. Usted no ve un papel en el suelo, todo huele perfecto, las enfermeras entran en BMW, tienen todo, un médico ve 3 enfermos, se ven agotados a tope, tío, porque ven 4 enfermos algún día, y bueno, aquí una enfermera ve 20 pacientes, un médico ve 15 pacientes, y bueno, Gaby Heras dijo, ha demostrado la pandemia que la salud no es para los políticos. Y yo le he agregado a Gaby que la salud pública no solamente no es para los políticos, sino no es para los malos gerentes de las clínicas en Latinoamérica. ¿Cómo es posible que un médico intensivista con su grupo, con sus enfermeras, y cada intensivista defiende su grupo, yo defiendo mis enfermeras a muerte, son las mejores del mundo, y así cada uno de nosotros defiende su grupo? Pero ¿cómo es posible que desde la perspectiva de la pandemia, del gran trabajo, de los malos sueldos y todas estas cosas que ya sabemos, factores psicosociales estresantes, quieran que hagamos todo? Que hablemos con las familias, que demos reportes? Eso es imposible. Entonces le habíamos pedido al ministro de Salud en 2 oportunidades que las unidades de cuidados intensivos pudieran contar con trabajadoras sociales entrenadas en medicina crítica, que contáramos con psicólogas clínicas para mitigar el impacto que traíamos prepandemia. Lo que hicieron los gerentes en las ciudades pequeñas como estas
sacaron a las nutricionistas de las unidades, sacaron a las trabajadoras sociales, prohibieron que las psicólogas estudiantes entraran y quedamos, como dice la doctora, creo que utilizó el término en la inmunda o en la llevada, algo así. Imagínense, doctor Uribe, uno con 10 enfermos, 20 familias afuera, solo. Imagínense hablar con la familia. Y bueno, a algunos nos tocó la medicina prepagada, que es diferente a hablar con el POS. Eso lo tenemos claro. Al POS le dicen en un corredor, su mamá está muerta. Dígale eso a la medicina prepagada para que vea lo que le va a pasar. Entonces, en este país hay dos medicinas, una la prepagada y una el POS, que no debería ser así, pero es así. Pero lo que quiero contar con este breve resumen de lo que pasa acá es que nos dejaron solos a la suerte. Nos quitaron toda la posibilidad de herramientas blandas que podíamos tener. Nosotros terminábamos hablando a la 1 de la mañana con las familias, porque nos esperaban, doctor, si no nos dice nos morimos. ¿Usted cómo uno llama a la familia cuando en los hospitales públicos duraban 3 días la familia sin ninguna información? Entonces yo creo que esta pandemia está para escribir mi doctor Uribe. Usted que es profesor, tiene residentes, seguro que conoce al doctor Henry, presidente de la Asociación de Psiquiatría. Yo creo que hay grandes psiquiatras en el país para que escribamos esta pandemia, los que nos pasó, dónde estamos y qué vamos a hacer post pandemia, o cuál va a ser nuestro enfoque real en esta nueva vida que se nos abre en la post pandemia, como dice Alejandro Haddad en Canadá. Bien, dice Gabriel Oviedo, somos sanadores heridos. Al doctor Oviedo es parte de nuestro equipo. Entonces, doctora Sate, muchas gracias por su testimonio. Yo creo que usted dijo mucho mejor lo que yo dije un poco técnicamente cuando hablé de la experiencia de dolor por el que están viviendo los equipos hoy en día, porque es una experiencia de dolor. Y es difícil entender el dolor, pero dijéramos que eso es lo que está pasando, es una experiencia de dolor junto con duelo, que son dos cosas pues que se juntan, porque es un duelo propio también. Yo creo que tenemos un duelo por lo que éramos antes, por lo que vivíamos antes, por lo que teníamos antes, y porque además, como dice la doctora Alzate, pues no es que salga de la UCI a una situación, pues dijéramos que le permita la recuperación. Y lo otro que menciona es esa ingratitud o esa incomprensión, que ha sido un factor muy difícil de entender. Eso, dijéramos, algún día me gustaría poder entender bien por qué esos problemas de comunicación y esa, dijéramos, incomprensión, que es muy dolorosa, porque dijéramos que aparte de todo eso, dijéramos el esfuerzo que se hace, que la respuesta sea o de ingratitud, o agresiva, o de abandono, porque también la respuesta es, allá ustedes verán cómo manejan lo que tienen que manejar, nosotros estamos en otro mundo, eso también, dijéramos, resulta siendo doloroso. Gracias, doctor Alzate. Y crea pues que nosotros, pues yo no creo que esto sea una cosa solamente de psiquiatras, si quiere que le diga, doctor. Nosotros somos poquitos, la verdad, también como los intensivistas. No, yo creo que es una cosa de más de educación médica, de una cosa más general de todos nosotros, no sé cómo, pero bueno, también pues no vamos nosotros a esquivar nuestra responsabilidad acá, la tenemos. Bueno, ya para terminar, no sé si la jefe Juliet quiera decir algo o la jefe de Carmen Chica. Bueno, no, valiosísimo todos los testimonios escuchados la noche de hoy, muy enriquecedor la participación. Sí, pienso que el agotamiento nos está pasando factura, sí pienso que hay que enfocarnos un poco más en la salud mental. El doctor Uribe decía algo muy importante, es cómo estoy, ¿sí? Entonces uno llega, y lo que decía Carmen como coordinador, y llega como con la mente puesta a tratar de levantarle el ánimo al equipo de trabajo, y al final del día llega uno con dolor de cabeza y dice, bueno, pero hice la catarsis de todo el mundo y ¿quién me hace la catarsis a mí? O cómo afrontar o cómo llegar como fuerte y animado para los equipos de trabajo.
pienso que plantearse la pregunta todos los días, ¿cómo estoy y cómo están? Hará algo significativo, ¿sí? Que todos nos preocupemos, pues que es difícil, porque si yo no estoy bien, pues sencillamente no voy a poder apoyar a otro, pero el tema de salud mental y toca es enfocarnos un poco con la parte de salud y seguridad en el trabajo en las instituciones, insistirle a los administrativos, a talento humano. Bueno, hay talento humano en todas las instituciones, a los altos mandos, a las gerencias, de que es bueno bajar de vez en cuando y preguntarle a su personal realmente cómo está y que la gente se sienta que valoran su trabajo, porque sí que trabajamos muy duro, no solo en las UCI. Yo creo que admiro mucho al personal de urgencias que hoy en día le ha tocado asumir, manejar pacientes críticos sin estar entrenado, sin conocer la hoja de monitoreo, o el personal de hospitalización, donde le estamos pasando una serie de pacientes ya crónicos, paliativos, que no le vamos a hacer nada. Pero sí pienso que es importante crear estos espacios, doctor Arturo, más seguidos, permitir que la gente acá también permita desahogarse o contar sus experiencias y pues desde la AMSI mirar de pronto cómo podemos apoyar para que la gente se sienta valorada, porque son valiosísimos los esfuerzos que realizan, pero pues aquí estaremos en la medida que se pueda y contando con gratas personas con las cuales pude compartir este espacio la noche de hoy. Muchas gracias. Juliet, muchas gracias. Yo, para cerrar, como intensivista, me pregunto, desde la idea de la construcción, si tengo un protocolo de estrés psicosocial en el trabajo, que yo lo leí palabra por palabra y es perfecto, hecho en la Javeriana, con sello del Ministerio de Trabajo, que alguien me diga cómo a través de la ANSI, Juliet, Carmen y el doctor Uribe con sus residentes, cómo podríamos lograr que esta actividad teórica académica impacte en el tejido social que somos nosotros. O sea, cómo pasar de la teoría retórica a la realidad práctica del ejercicio clínico para que su objetivo se cumpla socialmente con los trabajadores de la salud. Yo creo que esa es una gran tarea que hay que hacer desde la construcción, no desde la destrucción destructiva, sino cómo lograr reunir mecanismos intelectuales, académicos, laborales, para gestionar desde la Oficina de Derechos Humanos nuestra protección integral dentro de la humanización en la acreditación internacional, que quien protege al cuidador de la salud, que somos nosotros. Entonces está inmersa en los derechos humanos, fundamentada en la ISO 9000, que es la nueva acreditación. ¿Quién nos cuida a nosotros, sabiendo que ya hay una herramienta hecha, cómo ponerla en marcha a través de las escuelas de psicoterapia, psicología, psiquiatría? Y si ya la hizo la Javeriana, pues es perfecta. Pero ¿cómo, doctor Uribe, lograr que impacte realmente en cada uno de los trabajadores de la salud en Colombia? Ese sería como el cierre. El doctor Pizarro tiene la manito levantada. Camilo. Hola, buenas noches a todos. Hola, Doc. ¿Cómo están? A los que no me conocen, doctor Uribe, tal vez me presento. Mi nombre es Camilo Pizarro. Yo actualmente me desempeño como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica del Cuidado Intensivo y asumo la presidencia en unos 15 días en el Congreso Nacional. Entonces, se imaginará, necesito que me deje los datos tuyos para tener una consulta. No vaya a Bogotá. Y felicitaciones. Gracias. No, yo solamente quiero, de una manera muy corta y sincera, primero que todo, felicitar a los panelistas. Doctor Uribe, gracias por su compañía. A Arturo, a Juliet, a Carmen, que han compartido sus experiencias, y a los que están todavía en el auditorio. Pero también yo creo que hay que ser realistas en algunos puntos y en base a lo que ya se ha dicho mucho hoy, de lo cual créanme que he tomado nota y es uno de mis compromisos durante el siguiente periodo de presidencia que voy a asumir. Pero me preocupa mucho algo, y es que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, o en sí el gremio de intensivistas, ¿a quién estamos representando? ¿Sí? Porque si de alguna manera queremos impactar realmente, como dice Arturo ahorita en salud mental,
en políticas de salud pública, con asesorías que hacemos al ministerio, o de pronto alguno de la asociación que tenga un cargo directivo a nivel gubernamental, realmente quién estamos nosotros representando. Y la asociación en este momento, desafortunadamente, pues a pesar de que somos casi 1.000 o más de 1.000 intensivistas trabajando en cuidado intensivo, no cuenta sino con 140 miembros. Entonces, sensibilizar el exterior creo que es importante, pero si nosotros mismos como intensivistas no nos sensibilizamos, no hay nada que hacer. Entonces, partir desde la casa, partir desde la situación con el diagnóstico, que yo creo que el ejercicio que se hizo hoy es muy válido, y tratar de influenciar de alguna manera y siendo repetitivos en nosotros mismos, pues creo que el trabajo que ha hecho el doctor Uribe en la Javeriana, con sus residentes, con este protocolo que lo han compartido con el Ministerio del Trabajo, el cual le agradezco, doctor Uribe, si me lo pudiera compartir también para leerlo, no lo conozco, pero pues para leerlo, sería muy importante. Yo, obviamente ha sido un año muy difícil, eso no, creo que no estamos preparados, pero no es excusa tampoco. Creo que parte de la solución está en nosotros mismos, estamos muy acostumbrados como me parece, a estar en el punto de estarnos justificando en algunas circunstancias de lo difícil que son las cosas. Yo no niego que hay situaciones difíciles, créanme que yo también las he vivido con pacientes a diario con la enfermedad COVID-19, pero creo que sí podemos hacer cosas, así sean pequeñas, que de alguna manera a futuro puedan impactar. Solo me queda desearles lo mejor, que se cuiden mucho, que estén con sus familias, que espero encontrarlos en alguna ocasión ya de manera personal, que yo creo que eso también enriquece mucho la labor que nosotros estamos haciendo y compartir nuestras experiencias. Y pues un saludo cordial, y desde la AMSI, crean que desde ahorita con la presidencia de José Luis Achini y la mía que asumo en 15 días, pues las puertas están completamente abiertas, y creo que vamos a trabajar muy en llave, doctor Uribe, con la Asociación de Psiquiatría, y llevar a cabo o llevar a feliz término proyectos en conjunto. Muchas gracias a ustedes, los felicito, y pues cuídense mucho, por favor. Gracias, doctor. Bien, gracias Camilo por tu intervención. Gracias. Doctor Uribe, muchas gracias. Juliet, gracias. Chica, gracias. Alejandro de la AMSI, gracias. Y cerramos ese Zoom. Y nada, mucho por hacer. Sí, señor. Mucho por hacer. Gracias a todos. Gracias. Gracias.